Hola, hola chicas, bienvenidas una vez más al canal. El día de hoy les traigo mi primer video de limpieza y se trata de la habitación de mi hijo. Voy a estar acomodándole su cuarto porque como todas las madres sabemos que nuestros hijos a veces son súper desordenados, tenemos de verdad que ordenarlo nosotras mismas para poder enseñarles a ellos cómo deben hacer bien las cosas. El día de hoy voy a estar acomodando todos los juguetes porque los tiene tirados por todas partes. Es un desastre, es un campo de batalla diario, sobre todo en las mañanas, porque lo primero que hace mi hijo es levantarse a jugar y todo lo tiene por encima. Voy a estar recogiendo los juguetes, ya aquí le tendí la cama, le recogí algunos, los voy a estar subiendo en la cama para estar recogiendo un poco y seleccionando cuáles son los que voy a guardar y cuáles le voy a dejar. Normalmente él siempre en la mesa deja todo. Si trae algo del kinder, lo deja encima. Cuando hace manualidades, lo pone encima de ese cajón. Sí, es un cajoncito donde él guarda los juguetes. En esa caja dentro hay algunos juguetes y algunos materiales de trabajo que normalmente utilizamos para hacer las tareas aquí en la casa. Anteriormente, el día anterior, para tratar de hacerme el trabajo más fácil, estuve limpiando lo que era bien el piso y estarle lavando, le limpié bien lo que es esa alfombra de foamy, la limpié una a una y la dejé secar y luego se la volví a poner, así que el piso está totalmente limpio, pero igual le voy a dar una pasada para que, porque siempre por aquello más bien de que vaya a caer algún tipo de polvillo, y recogerlo y que se mantenga más limpio. También el día anterior le cambié las sábanas de la cama, le cambié las cortinas, si tenía telarañas pues se las quité y todo. El cuarto de mi hijo es sumamente pequeño, es muy pequeño y el problema con eso es que cualquier cosita hace que se vea demasiado grande, pero normalmente en el piso, como él se pone ahí a jugar, no tenía espacio ni siquiera para caminar. Entonces, a la hora yo de entrar al cuarto, cuando él me llama, ustedes no tienen idea lo que duele manejar un carro de esos. Sobre todo porque a mí me encanta andar descalza en mi casa. Me encanta mantener el piso limpio y andar descalza en la casa y ustedes no tienen idea lo que eso duele. Es impresionante. Muchísimas gracias al señor de la moto que acaba de pasar porque me encanta a mí escuchar las motocicletas pasar, es maravilloso. Bueno chicas, como podrán ver ahí tiene varios juguetes. Supuestamente, ¿verdad? Dice que Santa Claus le va a traer algunos juguetes este año. Gracias a Dios. Y entonces voy a estarle guardando los que yo sé que no va a usar. Por ejemplo, esto que ustedes ven ahí es como una pista para los trenes minis de Thomas. A mí me encanta. Esa no la regalo, no la dono a nadie ni nada por el estilo, porque en realidad creo que la compré para mí, porque a mí me encantan los trenes de minis, entonces esa no la voy a guardar. Todo lo que es de Hot Wheels, que no tiene mucho, son algunos jueguitos, esos son para los trenes monstruo y el otro es un car wash. Eso no se lo voy a guardar porque lo que le va a traer Santa, entre comillas, que en realidad es papá y mamá, ya ustedes saben, ¿verdad? Que ninguno de los niños que todavía creen en Santa se den cuenta. Le compramos porque eso fue lo que él quería para este año, quería más cosillas de Hot Wheels, entonces le voy a estar dejando fuera solo las cositas de Hot Wheels porque cuando vaya a abrir sus regalitos, Dios primero, él va a querer jugar con lo que ya tiene ahí. En el cajón ese azul que ustedes vieron, ahí tienen, como ya les conté, tienen algunos juguetes. Arriba tiene algunos hoodies, peluches, los superhéroes. También tiene abajo más juguetes y la verdad es que ni siquiera se ven, y cuando él se sube pone un banquito para poder sacar algo, ay no, se viene todo al suelo. Y porque la ropa normalmente que él tiene para guindar, ahí solo le pongo las hoodies, el resto de la ropa se la pongo doblada porque al no tener tanto espacio prefiero mejor, aunque dé más trabajo, tener que aplancharle la ropa cuando me toca, cuando es ropa que toca planchar, porque hay camisetas o shorts que no necesitan aplanchar. Ese Totoro es mío y me encanta, pero no lo puedo poner en mi cama y a él le encanta, entonces yo se lo dejo ahí. Ahí arriba lo que ustedes ven son cajas que algunas están vacías y otras sí tienen juguetes.
A mí me gusta guardarle las cajas porque si me toca regalarlas, guardarlas o lo que sea, es más fácil para volver a acomodarlas. Entonces yo siempre guardo las cajas, trato de guardar las cajas. Y también porque, bueno, yo alquilo un apartamento, entonces si me toca irme después a otro, ya sea por trabajo o por más espacio, necesito las cajas para poder guardar todo y que no se me dañen. De hecho, una de esas cajas tengo que sacarla porque en una de esas mudanzas se me perdió una de las piecitas de una cosita ahí que tiene para jugar y ya no sirve. Entonces la verdad es que sí tengo que sacarlo. Ahí es el closet que está todo abierto. Encima, como ustedes ven, hay cajas que, como les digo, yo no las boto. Ahí también tiene una guitarra y dos aviones que son eternos, eran de mi papá. Entonces, desde que yo estaba pequeña. Y cuando nació mi hijo le encantaron y mi papá se los regaló. Entonces ahí están. Ese es su mini closet, ahí tiene su ropa, ahí le guardo algunas cositas, no sé, lo que vaya sobrando ahí que yo pueda guardar sin tener que acumular, algo que no vaya a servir. Esa es su casita, ahí dentro lo que él tiene son comidita. Me encanta jugar al restaurante y que él es el mejor chef del mundo y eso según él es su restaurante, ¿verdad? Ahí adentro tiene que cocina, que platitos, ollas, cuchillos y demás. Ahí voy a estar recogiendo todo lo que vea que yo pueda desarmar para volverlo a poner en su lugar y hacerle algo de espacio para que para poder entrar y no tener que estar pisoteando eso porque, ay Dios mío, ustedes no tienen idea lo que yo brinco y lo que duele cada vez que yo majo eso. 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 Chicas, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me encanta ver los videos de limpieza porque yo siento que a mí me relaja muchísimo ver cómo las personas ponen bonito su hogar, cómo comienza todo, cuando todo es un desastre, no hay por dónde pasar y poco a poco se empieza a ver esos espacios, todo en orden, acomodado. A mí me encanta. Yo siento que es como, no sé, por lo menos a mí me transmite mucha paz y esa, no sé, es como un espacio solo para mí. Cuando yo estoy viendo un video de limpieza, yo me siento bien porque tal vez porque me encanta limpiar. A mí me encanta limpiar, pero por lo menos a la gente, digamos, que le encanta la ASMR y que dicen que se relaja. En mi caso yo no, yo los veo y todo, pero yo no los disfruto como ellos, que muchas veces utilizan ese tipo de videos hasta para dormir. Yo me pongo a ver un video de limpieza a cualquier hora del día, pues no me da sueño. Obviamente, cierta hora de la noche, si me pongo a ver un video de limpieza, puede que me dé sueño porque me relaja mucho y me gusta. Además de que también me motiva mucho para levantarme con ganas y ponerme a limpiar. Chicas, fuera de cámara estuve lo que era completándole, entre comillas, lo que era la pared de manualidades. Esas manualidades las hizo mi hijo cuando él tenía 2 años, más o menos 2 añitos y medio, por supuesto que conmigo, porque mi hijo yo lo inscribí en un taller para que, y bueno, los papás también podíamos acompañarlo para que se estimulara, porque mi bebé necesitaba en ese entonces lo que era estimulación más que todo para el lenguaje, porque él no habló hasta los 3 años. Esas cositas que ustedes ven ahí, esos juegos didácticos, son de estimulación temprana y fueron una gran ayuda. Son súper económicos para poder comunicarme con él. Si él quiere una manzana, me traía una figurita. Se aprendió los números muy rápido desde pequeño. Y eso que poquito a poco, así fue como él se soltó a hablar. Yo pensé que él no iba a hablar del todo, pero en realidad no. Era un trabajo constante, fue bastante frustrante, pero a la vez yo sabía que había que hacerlo y lo hicimos con ganas y funcionó. Al final mi hijo decidió hablar por sí solo, o sea, era que él no quería hacerlo.
pero estaba reteniendo toda la información. Pero sí fue bastante difícil ver que otros niños hablaban súper bien y él todavía no quería hablar. Pero me ayudó muchísimo, nos ayudó mucho. Y no crean, chicas, los niños tienen una retentiva enorme. Ellos pueden almacenar mucha, pero mucha información, al punto que él se puso al nivel de los niños de su edad. Pero esto, si usted es mamá y tiene un bebé de 2 años o 1 añito y medio, usted puede, bueno, si ya no se echa nada a la boca, por supuesto que todo tiene que ser con supervisión de un adulto. Puede comprar de este tipo de cositas que son súper fáciles o hacerlas con cartón. Yo al principio las hice con cartulina, lo que eran los dibujitos de las frutas y los colores, todos con cartulina, hasta que después le conseguí estos que, bueno, más o menos tienen el precio, creo que era como de $1 más o menos. Son súper económicos y la verdad es que nos ayudó mucho. Entonces eso sería un pequeño consejo por si usted quiere enseñarle a su hijo una manera más divertida ciertas cosas y de las cuales él también los puede tomar para jugar y de ahí se van a entretener y es una bonita manera de pasar el rato. Voy a estar acomodando las cajas que saqué del otro lado para ponerlas todas juntas y de esta forma que no tenga tanta caja por todas partes. Y de todas maneras ahí no le van a estorbar a nadie. Se ve horrible, lo sé, se ve espantoso, pero o sea, las necesito. En el momento en que necesite de nuevo mudarme de casa, guardarle todo, o como les decía, si las voy a donar también poder guardarlas, porque aquí donde yo vivo siempre hay muchas amigas. Aquí en Costa Rica hay muchos lugares donde se hacen pequeñas donaciones. Cerca de mi casa hay un ejército de salvación y en ciertos momentos requieren algunos de estos juguetes que ya los niños no usen, obviamente que estén en buen estado, porque no vamos a regalar algo que no funcione. Y es una bonita forma de poder pasar la alegría a otro niño. Normalmente mi hijo cuida mucho los juguetes, porque no sé si a ustedes les pasó que tal vez de niños tuvieron juguetes muy bonitos y no se acuerdan de ellos porque tal vez ya no servían, se quebraron y demás, pero de alguna manera como que les traen un lindo recuerdo. Entonces yo sí quisiera el día de mañana, cuando él esté más grande, ciertos juguetes que yo sepa que él pueda guardar y los pueda utilizar como decoración, que estén en buen estado, porque por ejemplo mi esposo tiene algunos juguetes de cuando él era niño y ya yo no tengo ni uno solo, entonces me gustaría que él tuviera algunos para que el día de mañana él pueda decorar su habitación. Ahí ya le había corrido porque es que como dejé la cámara del otro lado, ustedes no vieron muy bien, pero estuve lo que era acomodando simplemente los peluches, estuve bajándolos un poco y guardando otros en el closet porque no en todo el closet tenía espacios ocupados, no era todo de ropa, sino que había ropa de cama, que gorros, ropa de invierno y cositas así, y le sobraban algunas gavetitas, algunas puertitas. De ahí fue donde yo guardé algunos peluches que ya él no usa, entonces ahí simplemente acomodé lo que eran los superiores, que después se los voy a mostrar, y los dinosaurios arriba, para que cada vez que él vaya a sacar algo los pueda volver a poner, ya sea sentados o de pie, pero para que no se les estén cayendo. Y bueno, yo no sé si alguna de ustedes tiene niños pequeños y en la noche, mamá, entonces ya ustedes van al cuarto y con la luz apagada, y si hay algo en el piso, chicas, eso duele muchísimo. Es mejor que todo, por lo menos antes de acostarnos, no haya nada que no esté así a punto de caer, porque me ha pasado que yo siento que todo está ordenado y después durante la noche algo se cae y llego a ver qué quiere, si necesita que me acueste un ratito con él para que le vuelva a dar sueño, o si necesita alguna cosa, o por ejemplo, yo a veces en la noche estoy durmiendo y siento la necesidad de ir a ver si él está bien cobijado, porque está haciendo mucho frío, porque donde yo vivo, chicas, es demasiado frío. Ahí tenía una lucecita puesta y un poquitito de luz de afuera, ahí no se nota mucho, se ve claro, pero chicas, aquí ha estado lloviendo horrible y con un frío terrible, y en la noche es peor el frío. Entonces me levanto en la noche para cobijarlo y me ha pasado que majo alguna cosa, algún bicho de estos, y duele tanto. Entonces por eso, para que
cuando él ya termine de jugar, lo acomode bien, ya sea de pie o sentado, como sea, pero que esté ahí, no se vaya a caer. Chicas, muy importante, no se les olvide suscribirse, regalarme un like, dejarme un comentario, yo las voy a estar leyendo. Me encanta que me dejen comentarios, chicas. Yo soy de las que, bueno, yo no veo televisión nacional, no me gusta, bueno, Netflix así, pero es por televisión por paga. Pero en realidad lo que me gusta a mí es escoger qué es lo que voy a ver. Entonces aquí en YouTube hay muchos canales que son muy educativos, también de que muchas chicas que hacen vlogs, que a mí me encantan los vlogs. Y yo siento que me relajo, que me gusta, que no me contamino de tanta cosa fea que a veces uno ve en las noticias y demás. Y a mí me encanta. Entonces, muchísimas gracias a todas esas chicas que se han suscrito al canal, que están aquí conmigo y que de las cuales yo también puedo ir a visitarlas. Muchísimas gracias. Ahí ya tengo el cuarto totalmente limpio y ahí de fondo se escuchan los gritos de mi hijo porque por ahí anda también. Ese es el cuarto de mi hijo ya limpio, chicas, listo para que lo vuelva a desordenar, para que vuelva a hacer un tiradero, pero vamos a tratar de que lo mantenga así como lo dejé, para que su mamita o su papito cuando entren en la noche o ya sea durante el día no estén majando sus juguetes, aguantándose esos dolores tan feos, porque no hay nada más horrible que hacer un pinchazo en un pie, chicas, es espantoso, pero vamos a tratar. Ahí ya está limpio, ya está acomodado, gracias a Dios. Algo se ve, es que es muy pequeño, chicas, entonces no puedo acomodar mucho porque es muy pequeño. Ahí están lo que son los dinosaurios, como les dije, los puse ahí arriba, algunos superhéroes. Ahí están algunos zapatos que ya no le quedan, que ya tengo que sacarlos y buscar a ver a quién se los puedo regalar. Ahí tiene unos libros porque ya mi hijo tiene 5 años, pero ya gracias a Dios ya sabe leer. Ahí están lo que son las mochilas, algunas cajitas con algunos juguetes pequeños, algunos juegos didácticos. Y al lado izquierdo lo que están son algunos carritos que ya tienen muy pocos porque le he sacado bastantes porque ya esos no los usa. Esos de ahí que ustedes ven no los puedo sacar porque le encantan, esos son los Hot Wheels, le encantan y entonces pues a la mano lo que sí vaya a usar. Y esa casita espero muy pronto tener que decirle bye bye porque la verdad es que ya me estorba mucho y no sé cuándo estará listo para decirle bye. Pero muchísimas gracias, chicas, gracias por estar aquí, espero que les haya gustado este video tan pequeñito de limpieza. Espero poder compartirles otro con alguna receta o alguna rutina de día o de noche de cómo mantengo yo mi casa limpia. Déjenmelo en los comentarios y yo voy a estar haciendo lo que ustedes me digan, muchachas. Muchísimas gracias, gracias por visitar mi canal y nos vemos la próxima. Bye, chicas.